No importa. Bueno, entonces ya inicié la grabación localmente y esta, bueno, como comenté ahorita antes de iniciar la grabación, voy a intentar dirigir esta sesión, ¿no? De lo que está comentando Rosalía anteriormente. Voy a continuar un poco más dando detalles sobre las librerías que se utilizan, o sea, quién es nuestras, bueno, un poco voy a comentar, que es, pues, es parte de lo que yo trabajo, ¿no? Las herramientas computacionales alrededor de este tema, quiénes son las herramientas, cuáles son las que se utilizan para hacer el análisis público de datos, y en específico voy a trabajar con una, ¿no? Pero quisiera hacer unos 10 minutos, 15 tal vez, comentando un poquito alrededor de qué es lo que hay, eh, porque pues a veces pues, tenemos una formación computacional, ¿no? En algún lenguaje, y pues aquí podemos ver que hay, ¿no? Que hay variedad. Eh, Principalmente los desarrollos de las librerías que se han hecho en TDA usan los lenguajes más cercanos a la ciencia de datos, ¿no? Como son R y como son Python, y de más bajo nivel, ¿no? O sea, más en el código, bueno, pues sí, en bajo nivel, para ser más eficiente, ¿no? Que es C o C++, ¿no? Para cuestiones numéricas, ¿no? Bueno, cosas ya más especializadas, ¿no? Que ocupan más eficiencia, ¿no? Pero de más alto nivel, pues Python y R, ¿no? Entonces voy a comentar un poco de esto y algunos trabajos antecedentes que se han hecho. Y entonces voy a tomar aquí esto lo que comentamos también anteriormente, comentar sobre el TDA, el esquema del TDA. eh, Empezó hablando también sobre las filtraciones, lo que era una estructura simplicial, una filtración muy particular que estuvo mostrando. Luego se especializó, se enfocó con la parte de Vietoris Rips, ¿no? Para Vietoris Rips necesitamos, o sea, el complejo Vietoris Rips se construye dado 9 puntos, y en la que hay una noción de distancia, puede estar encajado en un espacio métrico, ¿no? Se construye una estructura simplicial usando una estructura simplicial filtrada. Bueno, se construye un complejo simplicial en específico, dada 9 puntos entre un espacio métrico y un parámetro de proximidad fijo, ¿no? Si hacemos variar ese parámetro de proximidad, ¿no? Ese criterio en el cual decimos qué cosas están conectadas o no, de acuerdo a ese criterio de proximidad, se forma una familia de distintos complejos simpliciales que están anidados, ¿no? De uno en otro. Entonces, de manera natural tenemos una filtración, por lo que es una de las herramientas más utilizadas en TDA, ¿no? Bueno, y aquí estuvo mostrando las cosas de ejemplo concreto. Luego, esto es el complejo de check, que es un complejo pues, un poquito más sofisticado de calcular. Varía un poquito de definición, pero la diferencia computacional es enorme, ¿no? De hecho tenemos un trabajo nosotros con Héctor, Rosalía, Beatriz Monetti y yo, en el cálculo del complejo simplicial de check, bueno, una versión generalizada en el plano, ¿no? O sea, así de complicado es, ¿no? Que prácticamente hacer algo aquí es un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, pero los complejos de check son muy cercanos a los de Vietoris-Rips en cuanto a los diagramas de persistencia. Eso es cercano, lo voy a precisar también, espero precisarlo más adelante, ¿no? O sea, en el conjunto de diagramas de persistencia existe una noción también de cercanía. O sea, puedo decir qué tan cercanos están los diagramas de persistencia. Se puede definir una métrica sobre la colección de diagramas de persistencia, ¿no? Entonces, voy a comentar de eso más adelante, ¿no? Bueno, y la otra manera de definir estructuras simpliciales era con funciones de peso. Aquí está lo que era la definición de función de peso y la filtración inducida. Y pues, la definición de homología persistente, la interpretación geométrica, que es la homología persistente, bueno, la homología en general, no, antes de homología persistente, la homología digamos, se calcula por dimensiones. En dimensión cero,
esencialmente nos dice cuántas componentes conexas tiene un espacio. En dimensión 1 nos dice cuántos huecos unidimensionales o círculos, ¿no? No equivalentes, o sea, que puede llevar uno en otro, de formar uno en otro, existen en el espacio. En dimensión 2, o sea, el H2, nos dice cuántos huecos, ¿no? De dimensión 2, o sea, esferas que están metidas allí. Bueno, no necesariamente esfera, ¿no? Por ejemplo, el toro tiene un hueco que es el tubo, ¿no? El tubo, un hueco dos-dimensional, que no es una esfera, ¿verdad? Pero es un hueco de ese tipo, ¿no? De dimensión 2. Y la generación, la homología persistente, que es como que trasladar la homología a través de una filtración, ¿no? Y los números de aquí se calculó, puedo dar un ejemplo, ¿no? Donde dada esta filtración se fueron persiguiendo el número de componentes conexas, como iba disminuyendo, y es lo que está reflejado aquí de color negro, que había 4 componentes conexas inicialmente, después 2 se fusionaron, quedaron solamente 2, en el siguiente paso se fusionaron otra vez 2, quedó solamente una, hasta el final de la filtración. Luego aquí fueron apareciendo huecos unidimensionales, que fueron estos dos triángulos, ¿no? Que son 2 huecos unidimensionales y que en siguiente nivel desaparecieron, que es estos dos de color rojo. Y en el nivel penúltimo apareció un hueco 2 dimensional, tetraedro hueco, y en el siguiente nivel, pues, si se llena ese hueco, pues desaparece, ¿no? Entonces es este hueco vacío. Entonces esa era la interpretación y persiguiendo, ¿no? Los mismos huecos, persiguiéndolos a través de los siguientes complejos mediante las inclusiones. Y bueno, una representación equivalente del diagrama del código de barras es el diagrama de persistencia, que es con lo que vamos a trabajar, de hecho, eh, en este seminario más adelante, con el artículo. Entonces, el objetivo es, pues, saber calcular estos computacionalmente, ¿no? Porque, pues, la idea es calcular, hacer aquí la inferencia estadística, ¿no? Sobre estos objetos, sobre los diagramas de persistencia, y es equivalente a esta representación, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ustedes ven 3 puntos, ¿no? El punto que está en coordenadas 0,1, 0,2 y 0,5, que, que se obtienen a partir de estas 4 barritas. De hecho, son intervalos, ¿no? El código de barras es una colección de intervalos, ¿no? La unión ajena de una colección de intervalos que representan la persistencia, o sea, cuánto tiempo, en qué espectro del parámetro de proximidad existe ese hueco, ¿no? Entonces, es lo que me están viendo, pero aquí hay 2 que tienen la misma persistencia, ¿no? Nacen ambos en tiempo 0 y mueren en tiempo 1. Eso de tiempo tal vez no debería utilizar esa palabra, ¿no? Sino para esas escalas, ¿no? De la filtración, más bien. Aparecen en escala 0 y mueren en escala 1. Entonces, son 2 puntos de coordenadas 0,1 que están aquí, ¿no? Pero están encimadas. Entonces, este punto tiene multiplicidad 2, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En el diagrama de persistencia, la multiplicidad que tienen los puntos, ¿no? Y, bueno, entonces voy a continuar a partir de este punto. Entonces, aquí voy a comentar un poquito sobre lo siguiente. Cuando surge esto del TDA, pues surgieron algunas herramientas computacionales, ¿no? Eh, el pionero, ¿no? en esta, mm, o sea, en el uso de estas herramientas de topología algebraica, así como tal, ¿no? Más específicamente topología combinatoria, ¿no? Que es estructuras simpliciales y homología simplicial. En el análisis de datos fue Gunnar Carlson. Gunnar Carlson, ¿no? Él es topólogo, o sea, topólogo puro, así, topólogo algebraico puro, ¿no? De formación, que prácticamente toda su vida eh, como matemático. En el estudio de trabajos de teoría de homotopía, de homología
y cuestiones de topología algebraica, ¿no? Lo usual, ¿no? Por alguna razón hizo conexión con, con personas de otras áreas e introdujeron estas herramientas en, en el estudio de ciertos datos, ¿no? Ciertos datos que provenían de expedientes de pacientes con cáncer de cierto hospital. Y el método, pues, detectó un nuevo subtipo de cáncer de mama que no se había detectado por los métodos estadísticos que anteriormente se habían utilizado para estudiar esas bases de datos. Entonces, como que la comunidad empezó a voltear, ¿no? A ver esa fusión, pues, ¿no? De la topología algebraica, de cómo la topología algebraica, algo sumamente puro, viene y da información o sea, hace avanzar un problema, ¿no? De ciencia de datos, ¿no? Eh, entonces se empezaron a trabajar en aquellos tiempos, pues, en los inicios del 2000, se empezó a trabajar con algunas librerías. Mm, pues yo creo que lo más sencillo, tal vez, no sé, era programarlas en Java, ¿no? Entonces, las primeras librerías que se utilizaron fueron en Java. Y el primer algoritmo, bueno, tal vez esté siendo un poco impreciso, ¿no? Pero da la idea, ¿no? Más o menos general. Que se utilizó, se llamaba Mapper, Mapper con doble P. Esencialmente es como que uno define una función filtro y sobre los datos, pues tú asignas un valor y sobre el que toma valores reales y tomas como que unión, tomas eh, una cubierta sobre la imagen de esa función, tomas las preimágenes y esas preimágenes como que vienen a ser los clústeres en tus datos. Y si hay intersección acá en la imagen, entonces trazas aristas en tus datos. Entonces, como que ya tienes una manera, o sea, aparte del KNN, ¿no? Que es una manera de una estrategia ahí en Machine Learning muy usual. Aquí tienes una otra manera de hacer agrupamiento. Igual, los clústeres, ahí puedes usar un KNN, ¿no? Pero digamos, así de manera general, ¿no? Como que formas clúster usando una función filtro, y luego tomas relaciones entre ellos, o sea, formas aristas, si hay cierta empalme acá en las imágenes, ¿no? Entonces, de manera natural, se empezaron a definir gráficas, ¿no? sobre estos bases de datos. Ese algoritmo después se popularizó, se programó y en un tiempo fue gratis, ¿no? Incluso uno podía hacer una solicitud a una empresa que se llama Ayasti, que fundó, bueno, cofundó Carlson con otros científicos, ¿no? Médicos y personas así del área, ¿no? El área, digamos, más de la medicina, ¿no? Fundaron una empresa que se llama Yasdi, que se encargaba de hacer análisis de datos. Casi todo era en cuestión de trabajos de medicina. Y en algún momento vi que manejaban un presupuesto de como 500 millones de dólares, ¿no? O sea, como que les fue bien, pues, ¿no? Eh, Después ese programa, el Mapper, pues ya, pues ya no fue gratis, ¿no? Ya después teniendo que solicitar y demostrar que lo iba a usar para fines académicos y durante un tiempo. A mí me tocó eso hace como 6 años, pero no más, que podíamos solicitarlo, ¿no? Ya después ya ni eso, bueno, ya uno si quiere hacer un análisis usando ese software, pues necesita contactarlos a ellos y ahí pues a uno le vende, ¿no? El análisis, ¿no? Entonces ha ido evolucionando en su modelo de negocios. Entonces inició todo con ese algoritmo, Mapper, y fue programado en algunas librerías, pues, que eran las sencillas en su momento, pero pues los recursos computacionales que, que, que requería eran pues, realmente exagerados, ¿no? Después, pues, ya que la comunidad se empezó a incorporar más en esta área del TDA, Topological Data Analysis, empezó a surgir nuevas librerías. Esto que está aquí, este artículo,
Inicialmente creo que estaba solamente ella, ni nada otras, ¿no? Eh, Creo que esto fue parte de su programa, de su proyecto doctoral. Estuvo varias veces aquí en México, en las escuelas de TDA que organizaba el CIMAT. Y ahorita que estoy viendo esto, pues ya hay bastantes más autores. Y la última actualización es del 2017. Creo que este como preprint inició desde el 2014. Déjame ver si creo que un preprint 2015, como que fue la primera que subió, pero me parece haberlo visto desde antes, ¿no? Bueno, 2015 se subió aquí en el archive y fue evolucionando, fíjense, hay 7 versiones de este programa, ¿no? La última, la séptima, es esta y creo que ya lo dejaron de actualizar porque ya se publicó, ¿no? Aunque está raro que, porque esto como que llevaba así un control de lo que iba apareciendo, ¿no? Entonces se mantenía actualizado en cuanto a los recursos computacionales disponibles para hacer TDA, bueno, para calcular la homología persistente, ¿no? Entonces, de lo que trata este preprint, ¿no? No, ahorita ya es Gnostic, ¿no? Pero bueno, pensé que aquí iba a encontrar la versión más actual. A lo que me interesa mostrar es, es una tablita que debe estar por acá abajo. Aquí está. Ah, pero está al revés. Lo voy a girar. Ahí está. Ok. Entonces, en esta tablita, aquí se estaba llevando un registro de los softwares que estaban disponibles. Aquí, digo, lo comento, ¿no? En el 2017, pues como que dejó de actualizarse esto, entonces hay cosas que están fuera que no deberían estar, ¿no? Pero en su momento, pues los más populares fueron esto, ¿no? JavaPlex, yo me tocó utilizarlo. G-Host ya no, porque ya conocí otra, ¿no? Pero JavaPlex fue, yo creo, la primera versión que anduvo ahí, ¿no? Circulando por esta área y uno pues, la podía descargar y ejecutar y pues sí, era medio difícil, ¿no? Si uno tenía una computadora y pues no muy buena, pues era difícil trabajar con esta, ¿no? Pero funcionaba, ¿no? Hacía el trabajo, al menos para nubes de puntos o bases de datos pequeñas, ¿no? Y pues sí, está programado en Java, ¿no? Entonces el uso de memoria RAM pues no es cuidadoso, ¿no? Después salieron otros programas, es Perseus, G-Host, es como que una evolución del JavaPlex esencialmente. Entonces pues como que podríamos considerar como que muy similares, ¿no? Igual, se basa en Java, ¿no? Eh, Perseus, Dionysius, FAT, Tifa, Godi. Bueno, todos están en C++. Eh, Algunos de estos ya tenemos la versión en Python, pero bueno, y que cada uno de ellos se buscó optimizar también, ¿no? los recursos computacionales. Entonces, esta lista es como que muestra más o menos cómo fueron evolucionando, apareciendo los distintos software, ¿no? Por ejemplo, este Godi creo que significa eh, Geometric Understanding Dimensional Higher, algo así, no recuerdo los iniciales, pero como que este fue formado por un grupo de investigadores europeos en el que se unieron varios investigadores y, y tenían como objetivo crear este programa para entender aspectos o estructuras geométricas en altas dimensiones, ¿no? Entonces, tiene ahí financiamiento de proyectos europeos, ¿no? Entonces, sí, como tiene mucha calidad, ¿no? Esto. El Reipsen está hecho por una sola persona, ¿no? Ahorita voy a comentar un poquito más de esto, ¿no? Pero lo que quiero comentar de aquí esta tablita es que esta es la lista de los softwares que han habido, bueno, que dejó de actualizarse en 2017, pero bueno, eh, y distintas librerías, ¿no? Y mencionan aquí algunas de las cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje, los algoritmos para homología persistente, aquí
algunos de los, bueno, son los algoritmos utilizados. El campo de coeficientes, creo que lo comentaban, ¿no? De que en la homología, déjame ver si se lo puso. Cuando se calcula la homología persistente, se puede usar, o sea, se usa como coeficientes un campo, ¿no? Lo usual bueno, es un campo finito, ¿no? Y lo más usual todavía es Z2, ¿no? O sea, el campo que tiene dos elementos, 0 y 1, ¿no? Producto y la suma, pues, módulo 2. Es como que lo típico, ¿no? Pero igual se pueden tomar campos con característica más grande, ¿no? Un Z17, ¿no? PDC primo, ¿no? ZP. Sobre todo cuando los datos son medio extraños, medio exóticos, a veces pudieran tener una curvatura que hace que la homología sea trivial, cuando no debería ser, cuando sí hay un hueco, pues, ¿no? Entonces, hay huecos que podrían quedar ocultos si tomamos exactamente, si tomamos el campo adecuado, ¿no? Por ejemplo, creo que tal vez me estoy equivocando con la característica, pero en la botella de Klein, si tomamos Z3, se oculta un agujero, ¿no? Eh, Z3, Z2, Z3, Z2. Bueno, o sea, en espacios como esos, como Teddy Klein, Van der Merrius, o espacios así que tienen cosas exóticas que son no orientales, se pueden ocultar agujeros que existen porque tomamos el campo adecuado, ¿no? Entonces, para evitar eso, tomamos una P suficientemente grande y ya, ¿no? O sea, no hay problema, pues, ¿no? Van a aparecer todos los huecos que son huecos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice aquí. ¿Qué campo puedo tomar? Entonces, los FP, bueno, yo le puse ZP, o Z2 solamente, ¿no? O un campo arbitrario, Z2. O sea, fíjense, aquí como que lo usual es tomar o Z2 o ZP, ¿no? En general, ¿no? Pero fíjense, muchos con Z2 y es suficiente, pues, ¿no? Solamente este JavaPlex tomaba Q, pero bueno, o sea, Q, o sea, los números racionales, pero realmente no es que tome Q, sino que supone que está tomando un campo así infinito, ¿no? Pero pues, no puede manejar la computadora cosas infinitas, ¿no? Sino que toma representaciones de ese campo. Ahora, la homología que calcula, lo típico es la simplicidad. Simplicidad. Todos tienen la simplicidad. Todos. Algunos calculan otra homología. A lo mejor por eso era tan pesado este JavaPlay, porque calcula también la homología celular, lo cual es mucho más complicada y involucra cosas topológicas más sofisticadas, ¿no? Y no, lo demás no lo calculan, pero bueno, tal vez es porque están enfocados al TDA, pues, ¿no? Y el TDA no nos interesa tanto la homología celular, sino las cuestiones simpliciales, ¿no? O sea, nos interesa que vaya de un vértice una arista y que vuelva al mismo, ¿no? Ni nos interesa que vayan dos aristas entre el mismo par de vértices, ¿no? En la homología celular sí se puede, ¿no? Entonces, pues bueno, está bien para cuestiones de topología, pero no para el TDA, ¿no? Esto de lo celular. La cúbica, pues no todos la hacen, fíjate, pero sí unos cuantos, la mitad de esta tabla, porque la cúbica se utiliza principalmente, por ejemplo, cuando tenemos una nube de puntos, una base de datos, trazamos aristas, ¿no? Y trazamos triángulos, tetraedros y análogos de dimensiones altas. Pero si lo que tenemos es una imagen y tenemos los cuadritos, ¿no? Entonces no nos interesan los triángulos, nos interesan cuadrados. Entonces nuestros elementos base son los cubos o dimensionales, ¿no? Que son los cuadrados, o bien cubos de dimensiones más superiores, ¿no? Entonces, para cuestiones de imágenes, por ejemplo, es como que más útil hablar de estructuras cúbicas y de homología cúbica, más que de homología simpliciana, ¿no? Entonces, aquí hay algunos programas que lo hacen. Ahora, las filtraciones que se calculan, pues aquí están, ¿no? Vietores RIPS o algunas otras más exóticas, los alfa complejos. Esta es la de Check, Dionisius. Bueno, la versión anterior de Dionisius, pero hubo unos detalles ahí. Bueno, voy a dejar hasta aquí la tablita y voy a avanzar, ¿no? En particular voy a hablar un poquito de me fui hablando de Dionisius, de Ripser y Perseus, que son los que he tenido pues un tacto más cercano. Entonces, por ejemplo, esta es la de Dionisius. Esta es la versión 2, ¿no? Hay una versión 1, pero aquí creo que ya quitaron lo de check. Ajá, ya no está check aquí. En la versión 1 sí estaba, pero funcionaba
como eh, no de manera muy eficiente, ¿no? Entonces, pero a lo mejor por eso no la tomaron aquí y no es muy utilizada la estructura simplicial de check, que es, creo que salía aquí la mencionó, ¿no? Aquí está, la de check, bueno. Y además los diagramas de persistencia de la filtración de check y la de Pietro-Zip son muy parecidas, ¿no? Son cercanas en la métrica de los eh, diagramas de persistencia, son cercanas. Entonces, pues, podemos usar unas sin temor a perder mucho, ¿no? Podemos usar más la de Pietro-Zip sin temor a perder mucho que si usáramos la de check. Eh, Aquí con esta, eh, esta librería es desarrollada por Dmitry Morozov, ¿no? Dmitry Morozov. Y creo que fue parte también de un proyecto doctoral de ya hace tiempo. Y aquí lo bonito de esto es que es una de las pocas librerías, tal vez no sé si lo hice aquí, que calcula lo que son los binders. Fíjense, aquí está, binders. Y las demás no lo tienen. Los binders es algo así como, digamos, tengo un diagrama de persistencia con una nube de puntos. Si la nube de puntos cambia un poco, el diagrama de persistencia cambia un poco. Eso que estoy diciendo de manera más precisa significa que hay una, digamos, una función continua, ¿no? Entre la nube de puntos, una nube de puntos dinámica, vista como un proveniente de un sistema dinámico continuo, y la colección de los diagramas de persistencia. Cambia poco la nube de puntos, cambia poco el diagrama de persistencia. Y ese poco es cuantificado, bueno, en la nube de puntos, pues vive en un espacio euclidiano, pues, puedo saber cuándo cambió poco, y el diagrama de persistencia, puedo saber que cambió poco cuando uso la métrica esta pues hay métricas, pero puedo usar la cuello de botella, la que es una de las que se llama, otra se llama Basenstein. Pero en una métrica específica tenemos una continuidad, ¿no? Entonces, si voy moviendo mi nube de puntos, empieza a evolucionar. Entonces, mi colección de diagramas de persistencia empieza a evolucionar. ¿Cómo hago un rastreo o un seguimiento de esas clases que están variando en mi diagrama de persistencia? Ah, bueno, la respuesta es binders, ¿no? Es la respuesta. Y creo que la única que, al menos hasta esta fecha, la única que lo hacía, ¿no? Entonces, eso es algo interesante aquí. Eso es algo que me fue útil en algún momento. Estaba yo trabajando también con esto de los banyas. Y, y de hecho como que no podía instalar, tenía un problema ahí con las librerías, creo que no estaban actualizadas. Como que, no sé, tal vez la dejó este Dimitri un tiempo. Le escribí y me estuvo ayudando para poder instalarlo, ¿no? El actualizar. De hecho, creo que él actualizó algunas versiones en su repositorio y ya lo pude yo descargar y echarlo a andar, ¿no? Entonces, él lo suave de esto, ¿no? Del código abierto, ¿no? Y de la comunidad que se dedica a esto, ¿no? Que hasta el momento han sido como atentos, ¿no? Entonces, eso es, digamos, es lo que podría aquí destacar, ¿no? El uso de los pandas. Tal vez traigo un videito aquí. Mm, ah, Fíjense, esto de aquí, del lado izquierdo, se está moviendo una nube de puntos que se mueve de manera continua y lo pueden ver, y se está moviendo sobre un toro, ¿no? En el sentido de que la parte de arriba está identificada con la abajo y la de la izquierda con la derecha. Entonces, lo de acá son los diagramas de persistencia, lo de la derecha. Entonces, fíjense, si yo tomo Vietoris Rips en esto, entonces, como que aquí podría parecer que hay un hueco dentro, ¿no? De esta colección de puntos. Tal vez ese hueco es este puntito de aquí o este puntito de acá, ¿no? No sé. Igual aquí como que pareciera que aquí hay otro hueco, si tomo en cuenta que este pedacito que está aquí abajo, realmente como que lo puedo ver acá arriba también, pues, ¿no? ¿No? Entonces, o tal vez sea este huequito de aquí, o sea, no sé, ¿no? Pero hay otro hueco también, pues, que está registrando en el diagrama de persistencia, ¿no? Entonces, al cambiar poco esto, estos huecos cambian poco, fíjense, lo pueden ver, ¿no? Se mueven,
pues relativamente poco, ¿no? Ese poco a lo mejor bueno, tal vez podría no ser intuitivo, ¿no? Pero es porque hay una métrica ahí que mide esa variación, pues, ¿no? Entonces, el dar seguimiento de esos puntos, de decir, vete, que este punto está aquí, y ahora está acá, y ahora está acá. O sea, el decir hacia dónde se va moviendo ese punto se hace a través de los banyas, ¿no? Como que el banyas como que es una colección de todos los diagramas de persistencia, pero con un seguimiento de decir, fíjate, esta clase de homología persistente ahora es esta. Y no es que esta se haya convertido de esta, sino que el hueco que está aquí, por ejemplo, aquí hay por ejemplo, aquí supongamos que aquí hay un huequito, se mueve, y ahora es este huequito, ¿no? Igual, si se acerca un punto, otro punto de ellos, entonces el hueco como que permanece, ¿no? Entonces, es lo que hacen los banjes. Luego, el otro que también quisiera comentar es este de Perseus. ¿Dónde está? Perseus, librería en C++. El algoritmo que usa aquí es reducciones de modos, que se llaman. Esencialmente consiste en, si tengo una estructura simplicial, hay cosas que le sobran, ¿no? O sea, como que cosas de relleno, cosas que se dice colapsar, ¿no? Que puedo quitar sin que le pase gran cosa, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden pensar en una gráfica, bueno, perdón, una estructura simplicial y que tiene por allí una hojita, o sea, una arista colgando por allí de un vértice, pero que no va hacia ningún lado, bueno, simplemente está la arista pegada. Entonces, si la quito, como que dice, pues no desconecté nada, no generé ningún agujero, o sea, como que hay cosas que están de relleno que se pueden quitar, o sea, como que hacer más flaca la estructura simplicial, ¿no? Eso es en lo que se fija este software, Perseus, y quitas las cosas que de manera sistemática que están rellenando la estructura simplicial, de manera que preprocesa los datos y con lo que queda hace los cálculos, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, para algunos tipos de estructuras simpliciales, como las cúbicas, para las simpliciales, hay que dar los toplex que se llaman, o sea, los complejos simpliciales de mayor dimensión. Y también tiene una versión, creo que esta es, bueno, creo que no tenía originalmente, para Vietoris RIPS, ¿no? Entonces, es lo que usa esta librería, ¿no? Inicialmente, cuando surgió esto una librería que ahorita es la que uso principalmente, que es de librería TDA para R, ahorita la voy a mostrar. Y estamos trabajando con un proyecto de islas de calor urbanas, también lo vamos a comentar más adelante. Pues manejamos más que, sí, el proyecto es sobre es sobre encontrar islas de calor en la ciudad de Hermosillo. Hay un satélite Landsat, lo que se llama, que pasa por todo el mundo, en particular pasa por Hermosillo cada 16 días y toma una imagen. Esa imagen se convierte a un espectro de temperatura usando pues, ¿no? Pues, cierta metodología. Y entonces conocemos a partir de esas imágenes el valor de la temperatura superficial, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un zoom. Ahí, entonces, no sé si se alcanza a distinguir, son puntitos. Otro zoom, ahí ya se ve más una malla. Otro zoom, y otro zoom, ¿no? Entonces, sobre esa imagen se construye una malla de 30 por 30 metros y conocemos el valor exacto de la temperatura, ¿no? En cada uno de esos puntos, ¿no? Haciendo ciertas transformaciones, ¿no? sobre la imagen que captura el satélite, ¿no? Cada 16 días. Aquí tenemos alrededor de 16.500, no, 186.500 puntos. O sea, son muchos, ¿no? Cuando estamos trabajando inicialmente en este proyecto, la librería TDA no daba
no tenía digamos, los recursos suficientes para manejar esa cantidad de vértices y las aristas que se forman aquí, porque se trazan aristas entre cada par de vértices vecinos, ¿no? Y triangulitos, etcétera, ¿no? Entonces, si no podemos hacer esa librería, pues lo que hice aquí, bueno, que hicimos en este caso, fue eh, dar la estructura simplicial, construirla a mano, es decir, tantos son los vértices, tales aristas, tales los triángulos, y se utilizó en ese caso esta librería, Perseus, ¿no? O sea, tuvo que utilizarse esto para poder manejar esa cantidad esa estructura simplicial tan grande, ¿no? En su momento. Igual aquí tuve un problema, ¿no? Con el software. No podía manejar de manera adecuada eh, esa cantidad de datos y me comuniqué con Vidit Nanda, y me ayudó a compilar el software de él. O sea, nos metimos a su código y estuvimos haciéndole modificaciones a ciertos parámetros de su código. De aquí se puede descargar, ¿no? Le hicimos algunas modificaciones para ampliar, aquí están, descarga, para ampliar las capacidades de las funciones. Aquí está el código fuente, está disponible comprimido aquí, ¿no? Entonces lo bajamos y modificamos algunos parámetros de tal manera que pudiera aumentar la capacidad, o sea, el número de puntos que se podía manejar, ¿no? Entonces con eso ya se pudo calcular los diagramas de persistencia. Entonces voy a, ¿dónde me quedé? Aquí. Bueno, con esto se define la filtración y se calcularon bueno, aquí son códigos de barra, ¿no? Pero equivalentemente diagramas de persistencia eh, para las temperaturas la estación de febrero de 2016. Entonces, estos bueno, se calcularon inicialmente con ese programa, ¿no? Aquí estamos en septiembre, aquí está en octubre, aquí pareciera que se atravesó una nube, ¿no? Entonces el mapa, pues digo, el satélite tomó una foto de la nube, ¿no? Por eso pueden ver temperaturas de 0 grados, pues, ¿no? Pues no tiene sentido, ¿no? En octubre, ¿no? Bueno, entonces eso es con este software, ¿no? Que después, en actualizaciones posteriores a la librería TDA, que es la que voy a comentar al final, se pudieron ya manejar estas estructuras simpliciales grandes, y es con lo que se hicieron estos cálculos, ¿no? Que por supuesto pues eran consistentes con los hechos usando Perseus, ¿no? Eh, el otro software también que quiero mencionar es Lipser, ¿no? Lipser está hecho por una sola persona, ¿no? Ulrich Bauer. Aquí está, Ulrich Bauer. Y lo que dice es que, bueno, dice, it can do just this one thing, but does it extremely well. O sea, puede hacer solamente una cosa, pero lo hace extremadamente bien. Pues sí, de hecho hasta, no sé si dice por aquí, pero recibió un premio, ¿no? No sé, como que eh, o sea, por lo innovador de este software en este contexto, ¿no? Del TDA, y cómo mejoraba, no sé, hasta 40 veces el manejo de memoria que tenían otros programas equivalentes, ¿no? De hecho, de los que mostré ahorita en la tablita inicial, ¿no? Entonces, es realmente poco código, 1000 líneas, ¿no? Pero aquí está todo, ¿no? Aquí está todo pues aquí está, ¿no? Ripsel, mejora los códigos como Dionisio, Diffa, Woody, Perseus, Pad, por un factor de más de 40 en el tiempo de cómputo y un factor de más de 15 en la eficiencia de memoria, ¿no? Entonces, este software también nosotros lo utilizamos, pues, de hecho, lo que comentaba ahorita Héctor al inicio, eh,
ejemplo, aquí está Pedro, ¿no? También Pedro Hernández, nos estuvo apoyando en un proyecto que teníamos para calcular la homología de una cantidad grande de gráficas. Y las gráficas para calcular la homología lo que se hace es se convierten en estructuras simpliciales y sobre eso se calcula la homología. Entonces usamos este software, se modificó algunas cosas y sobre esta se implementó para ese cálculo que requeríamos. Y ahorita pues como resultado pues hay un trabajo ahí donde tenemos distintos ejemplos de, o sea, gráficas con ciertas propiedades, ¿no? Pero una parte auxiliar importante fue esto, ¿no? El uso de este software para calcular la homología de cantidades importantes de gráficas, millones, millones, y reducir el trabajo de semanas a días u horas, ¿no? Entonces, realmente bueno es este, y con las modificaciones que se le hicieron, pues nos permitieron también poder avanzar en este proyecto, ¿no? Aquí está, bueno, esta es una versión del mismo Ripsel, pero en Python. Esta es lo que les comentaba ahorita no me acuerdo, no. Ok. Eh, ya no le tocó en esta tablita que acabó el 2017 hablar sobre esto que es Giotto TDA, de hecho. A ver si está por aquí. Bueno, Giotto TDA, aquí, bueno, Giotto, aquí, es una empresa que dicen, bueno, Shaping eh, AI with Topology, ¿no? O sea, dando forma a la inteligencia artificial con topología. Es una empresa que, que está conformada pues, por distintas personas, en los que hay matemáticos y que hacen análisis de datos mediante inteligencia artificial e incorporan, en este caso, TDA, ¿no? Entonces, y tienen un software abierto, los librerías. Aquí está. Esta, por ejemplo, esta librería, Giotto TDA. Vamos a ver, está aquí en GitHub. Esta es una librería, pues más o menos reciente, que, que viene a ser un toolkit de TDA, de análisis de datos, para Machine Learning, ¿no? Y visualización. Vamos a buscar aquí. Aquí está. Entonces, aquí está la versión, la última versión. Y esta es está aquí, fíjense, es reciente, ¿no? Del 5 de marzo 2021. Entonces, aquí están las personas involucradas. Muchos de ellos son computólogos. Catherine pues, es matemática y otros son, ¿no? También del área de TDA, ¿no? Mm. Bueno, pues aquí dice, ¿no? Esta Kyoto DDA es una librería en Python que integra análisis topológico de datos de alto desempeño, ¿no? Con Machine Learning vía Scikit-learn, ¿no? Esa es una librería de Python muy popular, ¿no? Para esto de Machine Learning, ¿no? E incorpora como que junta varios elementos que andaban medio sueltos cuando uno quería hacer TDA usando Python, pues sí es lo que le interesa para hacer ciencia de datos, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí está interesante. Por ejemplo, para el cálculo de lo que concierne, ¿no? Al cálculo bueno, de los códigos de barras o el persistente de Victorious Rips, la librería está Giotto TDA improves, o sea, utiliza eh, eh, ciertos elementos de este artículo, ahorita lo veo, combinando colapsos de aristas con ripset, ¿no? Pues justamente lo que comentaba, ¿no? Que nosotros estuvimos haciendo para nuestro trabajo, ¿no? Usamos
Más que colapsos de aristas, usamos colapsos de aristas sin vértices, lo cual es un poquito más eficiente, combinado con Ripsen para estudiar nuestras gráficas. Más que yo hacer referencia a este artículo, el 15, pues no sé, pues yo creo que es de la comunidad de ellos, ¿no? Porque nosotros fuimos los primeros que presentamos esta propuesta, ¿no? Desde el 2018, ¿no? De utilizar este tipo de, de colapsos para mejorar los cálculos de la homología persistente, ¿no? Entonces, esta es una librería, la Kyoto Today, que, que utilizan en esta compañía, Kyoto, para hacer análisis de topología de datos, ¿no? Y hacer ciencia de datos, ¿no? Eh, en el mismo en la misma dirección está la compañía Ayasti, que también, vamos a ver aquí, Publications. Ayasti es la que comentaba, ¿no? De esta de Gunnar Carlson, que es cofundador. Entonces, de sus publicaciones, pues tiene aquí, ¿no? Eh, bueno, cuando la vi hace un tiempo ya, se dedicaban más a cuestiones de medicina. Ahorita veo que le ha entrado mucho a cuestiones de cosas de los mercados, ¿no? Mercados financieros. Bueno, supongo que por ahí también hay un buen beneficio, ¿no? Es el estudio de mercados, ¿no? Eh, y pues sí, aquí ¿no? Pueden ver Topological Data Analysis, aquí hay otro Topological Data Analysis, Topological Scoring, Topological Approach, Topological Data Analysis. O sea, tienen distintas publicaciones y trabajos, ¿no? Topological Signature, de uso de TDA en distintos contextos, ¿no? Como le comento antes, tenían más cuestiones de medicina, menos cosas financieras. Eh, entonces, es otra empresa también que fundamenta buena parte de su análisis usando software para implementar el TDA, ¿no? Eh, aquí está el que mostré ahorita, el librito está. Y concluyo con esta librería, ¿no? La de TDA para R. La librería TDA para R, pues que aquí su nombre es Statistical Tools, ¿no? Herramientas estadísticas para el análisis topológico de datos. Y aquí podemos ver eso está en el CRAN, ¿no? O sea, el repositorio oficial para la librería de R. Podemos ver aquí el manual de referencia. Pues tiene fecha más o menos reciente, ¿no? Suele actualizarse frecuentemente esto, ¿no? Y aquí podemos encontrar, pues, la lista de las distintas funciones que conforman esta librería, ¿no? Por ejemplo, los alfa complejos, eh, el Bootstrap Band. Esta es para encontrar una banda de confianza sobre un diagrama de persistencia usando lo que es los Bootstrap. Bottleneck es la distancia cuello-botella. Esta voy a comentar ahorita. Y algunas funciones, bueno, pues bastante funcionan, ¿no? Esta es la manera de llegar aquí. Ahora, para instalar esta librería, aquí donde salía lo mostraba en esto, ¿no? Creo que no dice aquí. No, ya empieza directamente, ¿no? Con las funciones. Hay que instalar en este orden, ¿no? La FNN, iGraph, iSCIES y la OTDA, ¿no? Con esto tenemos ya la librería instalada en nuestra versión de R, que es para la que quiero hablar en esta sesión. Y aquí la voy a poner, ¿no? Entonces, fíjense, me fui aquí. mm, Aquí está la librería TDA. Entonces, fíjate, aquí estoy abriendo un documento que se llama Markdown. Este es el RStudio, ¿no? Estoy suponiendo que ya tienen cierta familiaridad, si no, pues con gusto lo platicamos. Con mm, este entorno, ¿no? Con este editor. Aquí, bueno, editor es esta parte de aquí. Esto es el RStudio y tiene como base el programa R, ¿no? El R es, pues, el núcleo, ¿no? Donde se ejecutan las cosas, ¿no? Mm,
A ver si se ve. Por ejemplo, aquí voy a abrir una terminal. Voy a ejecutar R. Ahí está. Aquí estoy en la línea de comandos del sistema R, ¿no? Entonces puedo hacer aquí aritmética, ¿no? Y puedo llamar funciones, ¿no? Generé 10 valores aleatorios entre 0 y 1 usando la distribución uniforme, R, UNIF, random UNIF. Y así, ¿no? Entonces, esa es la base. Pero si queremos un entorno gráfico para esto, un entorno donde podamos tener editor y visualizar las cosas, pues para eso es, bueno, voy a salir de aquí. Entonces, esto es el RStudio, que tiene como base al R, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener la librería TDA. Entonces, aquí voy a ejecutarla. Entonces, aquí ahí la cargué, como como no apareció nada aquí, pues significa que está instalada y y que ya está cargada, ¿no? Entonces, ya puedo usar las funciones que tiene la librería TDA. Por ejemplo, aquí puedo ir en Packages, TDA, y aquí está bien. Esta palomita significa que está ya disponible. Le doy clic aquí y podemos ver la documentación de esta librería. Y aquí están las funciones que veíamos ahorita, ¿se acuerdan, no? Los alfa complejos, el bootstrap, la cuello botella, y etcétera, ¿no? Son las funciones que están disponibles en esta librería. Entonces, quiero mostrar unas de aquí que para calcular esto de aquí, este diagrama de persistencia, da una filtración, ¿no? Entonces voy a retomar este ejemplo que es una filtración, ya en específico, que es la que nos daba Rosalía aquí, estoy moviendo las cosas, que nos daba aquí en esta presentación. Y entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto, no? Porque, bueno, esta es la parte inicial de lo que queremos hacer en el proyecto, ¿no? Que están presentando Rosalía y José Montoya, de tener una colección de diagramas de persistencia o trabajar sobre los diagramas de persistencia. Entonces, pues necesitamos saber generarlos, ¿no? Entonces, aquí voy a mostrar cómo hacerlos mediante la librería TDA, ¿no? Pues lo voy a hacer por un ejemplo sencillo, este de aquí, y luego uno un poquito más grandecito. Y ya con eso tenemos la base para hacerlo para cuestiones, digamos, para nubes de puntos más grandes. Entonces, esto de aquí creo que ya lo puedo quitar. Esto de aquí también. Voy acá. Entonces, aquí lo que hice yo fue documento nuevo y abrí un R Markdown y se genera esto de aquí, ¿no? Este es un R Markdown y sobre este empecé a escribir. Lo hice así, bueno, no es que, porque, bueno, lo podemos haber hecho con un R script, pero como que sea más bonito este, ¿no? Fíjense, si le doy aquí un canit, como tejer, se genera un PDF, perdón, un HTML, ¿no? Entonces aquí se ve como bonito, ¿no? Porque como que podemos ir escribiendo nuestros enunciados, nuestras explicaciones y agregar bloques de código y agregar incluso funciones, notación en látex, ¿no? Por eso que queremos presentar este documento, ¿no? Ah, bueno, entonces, bueno, voy a mostrar aquí, voy a compilar. Mm, Entonces, inicio aquí, ¿no? Voy a empezar con la estructura simplicial y su filtración. Entonces, voy a tomar como ejemplo esta estructura simplicial. Delta igual a 2 a la 1, 2, 3, 4, es decir, el conjunto potencia del conjunto de 4 elementos, 1, 3, 4. El conjunto potencia de un conjunto, pues es todos sus subconjuntos, ¿no? Pues también aquí está el vacío. Y todos sus subconjuntos de 1, 2, 3, 4, todas las aristas que deben ser 6, todos los triángulos o caras que deben ser 4 y el interior, ¿no? Que el conjunto completo que es un solo elemento, ¿no?
Entonces, Rosalía nos ponía aquí esta filtración. Decías que, pues, vamos a filtrar este complejo simplicial, el 1, 2, 3, 4, sólido, de esta manera. Que primero aparezcan los cuatro, en el primer nivel de la filtración, que primero aparezcan los cuatro vértices. En el siguiente nivel, que aparezcan dos aristas. Estas dos aristas. En el siguiente nivel, que aparezcan tres aristas más. ¿Cuáles? Estas tres, ¿no? Es que unen el vértice con etiqueta 1. En la siguiente, que se aparezcan ya no, bueno, que aparezcan los interiores de esos triángulos, luego que aparezcan las dos caras, la cara enfrente y la cara de abajo, y finalmente que aparezca el interior, ¿no? ¿Ok? Esa es la filtración. Entonces, me devuelvo a este, fíjense, así lo escribimos, ¿no? Fíjense, aquí está, expansión de estructura especial, y aquí pusimos como látex, delta, ¿no? Así como escribimos en el látex, y tal cual, ¿no? Porque tenemos en esta máquina instalado látex, ¿no? Si no, pues no jala esto, ¿no? Entonces, eso es algo que hace bien el RStudio, ¿no? Que es compatible con el látex que está instalado y el R que también está instalado, ¿no? Entonces, está jalando dos herramientas, ¿no? Que son el R y el látex, y las está aquí juntando en este editor, ¿no? En una RMATLAB, ¿no? Bueno. Y aquí, pues, ¿te acuerdas, no? Que pongo doble símbolo de pesos? Pues es para centrar algo, ¿no? Como una ecuación. Y de hecho aquí nos los está mostrando, ¿verdad? Pero bueno, es lo que está aquí mostrado, ¿no? Ahora, eh, para esta filtración se define una función de pesos, ¿no? Recordemos que una función de pesos es una función de valores reales, ¿no? Eh, que le asigna a cada simplejo, fíjate, a cada simplejo se le asigna un valor real. Aquí en particular son enteros, ¿no? Pero eso es mera casualidad o facilidad o lo que sea, ¿no? Esto de aquí, del lado derecho, son números reales, ¿no? Como tales, ¿no? Entonces la función de pesos le va asignando, le asigna a cada simplejo un número real. Ahora, dada una filtración, podemos definir de manera natural una función de pesos y viceversa. Primero, si tenemos la filtración, ¿cómo se define la función de pesos? Pues lo más natural es en qué nivel aparecieron estos simplejos por primera vez. En el nivel 0. Ok, pues entonces estos cuatro vértices tienen peso 0. En el siguiente nivel, ¿qué cosas aparecieron o qué simplejos aparecieron por primera vez? Pues el simplejo 2,4, el simplejo 3,4, que son aristas o unos simplejos. Entonces, estos dos simplejos, el 2,4 y el 3,4, tienen peso 1. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está, fíjense. El 2,4, ¿no? Y el 3,4, omega, que le asigna a delta, al simplejo 2, 4 y 3,4, le asigna el número real 1, porque están en el nivel 1. En el siguiente nivel, aparecieron, ¿qué? Tres aristas más. La arista 1, 2, 1, 3, 1, 4. Entonces, esas aristas tienen peso igual a 2, que son estas tres de aquí. 1, 3, 1, 2, 1, 4. Peso 2. En el siguiente aparecen los triángulos. ¿Cuáles son? 1, 2, 4 y 1, 3, 4. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está. 1, 2, 4, peso 3. 1, 3, 4, peso 3. Luego aparecen las otras. Y al final aparece el interior. Este es el último. 1, 2, 3, 4. Todo el interior, peso 5, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí ya una filtración y la función de pesos inducida. Recíprocamente, si tenemos una función de pesos inducida, podemos construir una filtración. Si esta fuera la función de pesos dada, ¿cómo construyo la filtración? Y que va a ser esencialmente, va a ser esta de aquí. ¿Cómo la construyo? Sencillo. Ordeno los pesos en orden creciente. Pongo primero todos los simplejos de peso igual a 0.
y luego pongo todos los simplejos de peso igual a 1. Y luego de peso 2, de peso 2, de peso 4. Porque son enteros, ¿no? Pero igual si valieran 1.3 y luego 4 simplejos tienen peso 1.8, pues ahora pongo esos 4 simplejos de peso 1.8, ¿no? Entonces ordeno de acuerdo a los pesos y conforme a ese orden construyo los niveles que aparecen en ese, digamos, orden en que están los pesos, ¿no? Pues de esa manera recupero o construyo una filtración a partir de una función de peso. Eso así es como se trabaja computacionalmente, ¿no? Cuando uno quiere construir la filtración esta de Vietro-Rips, debe indicar, bueno, o debe calcularse los pesos de manera ordenada y a partir de ellos la computadora genera la filtración y hace los cálculos adecuados para la homología persistente. Bueno, hasta aquí pues no hemos hecho nada, ¿verdad? Simplemente estoy mostrando quién es la estructura simplicial, cuál es una filtración en la que está evolucionando la estructura simplicial y estoy mostrando la función de peso asociada. Entonces, para introducir esto en R, lo que debo hacer es, para empezar, ordeno. Entonces, ordeno en orden creciente. Puede ser en orden decreciente, ¿no? Pero, bueno, hay que elegir uno. Hay que elegir uno y decir en qué orden se hizo. Creciente o decreciente, hay que elegir uno. Aquí yo elegí, bueno, elegí, pero bueno, no es completamente arbitrario, ¿no? O sea, creciente o decreciente. Para este ejemplo, en orden creciente, se ordena ¿cómo? Pues agarro todos los simplejos que tienen peso 0. Listo. Ahora, todos los que, ¿cuál es el siguiente peso? Aquí hay 4 valores del peso. 4 valores, perdón, 5. El 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 valores, ¿no? Aunque hay 15, sí, 15, ¿verdad? ¿Cuántos simplejos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 simplejos. Entonces hay 15 valores de los pesos, pero solamente hay 5 pesos diferentes, 6 pesos diferentes, desde el 0 hasta el 5, ¿no? Entonces se ordenan en ese orden. Primero los que tienen peso mínimo. ¿Cuáles simplejos tienen peso 0? Estos de aquí. Ahora, ¿cuáles simplejos tienen peso? ¿Cuál sigue? El 1, ok. ¿Cuáles simplejos tienen peso 1? Estos. ¿Cuál sigue del 1? En este caso, sigue el 2, ¿no? En otro caso, pudiera seguir el 1.7, no sé, o el 18.9, no importa, ¿no? Aquí sigue el 2, ok. Ordeno todos los simplejos con peso 2. Con el siguiente, peso 3, siguiente, peso 4, siguiente, peso 5. Y aquí están ordenados. Entonces, fíjense, aquí aparecen primero estos triángulos, porque ellos aparecen en peso 3, que es esta arista. La arista 2, 3 tiene peso 4, entonces quedó ordenada más adelante que las que tienen peso 3. Ok, ok. Pero bueno, se hace este ordenamiento y ahora sí, vamos a R. Ya que tenemos ordenada esta lista, vamos a construir, se va a construir, voy a poner aquí, ¿no? Se construye a continuación la estructura simplicial. Bueno, que construye se define, ¿no? Se define la simplicial como un objeto en R. Vamos a compilar aquí. Aquí está, ¿no? Se define a continuación la simplicial como objeto en R. Como un objeto. Entonces, para ello, el objeto que se usa aquí es lo que se llama lista, ¿no? Entonces, list es un objeto muy usual aquí en este software y se inicializa un objeto vacío.
Fíjense, voy a seleccionar esto, le voy a dar control enter, y aquí está, ya se inicializó, y si doy aquí complex, pues nada, está vacío. Igual aquí podría haber puesto eh, algo igual a, y que tenga, no sé, uno, dos, ¿no? Selecciono, control enter, y veo aquí cómo se ve complex, ¿no? Y ahora se ve complex tiene dentro, tiene lo que se llama algo, y dentro de eso está, como que es una sublista, algo que tiene un vector, el uno 2, ¿no? Y aquí le puedo agregar más cosas, ¿no? A esta lista. En lugar de algo, puedo poner otro, otro algo, ¿no? Y aquí voy a meter nomás, eh, no sé, cosas. Y vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo dentro de este objeto, tengo dos listas, la que se llama algo y otra que se llama otro algo. Y aquí tengo algo numérico, ¿no? Un vector que tiene dos elementos. Y aquí tengo algo que son caracteres, bueno. Pero bueno, aquí voy a guardar las cosas. Entonces voy a guardar esto y voy a inicializarla así, vacío. Como que cree el espacio donde voy a meter las cosas. Y en lugar de irle poniendo nombre, que uno, que algo, que otro algo y cosas así, pues le voy a poner como que índice, ¿no? Uno, o sea, voy a indexar por los números enteros, ¿no? ¿Y cómo voy a guardar esta estructura simplicial? Fíjense, aquí ya los ordené, ¿no? Bueno, ya estamos de lado, ¿no? Así como está ordenado aquí, se debe incorporar a este objeto. Entonces, ¿cuántos simplejos son? Ya los conté ahorita, 15. Bueno, pues entonces voy a ocupar 15 espacios, desde el 1, que es este de aquí, hasta el 15. Entonces, en esos espacios voy a meter cosas. En este caso voy a meter, pues, etiquetas, que son las etiquetas que forman los simplejos. ¿Y qué etiqueta voy a meter? Pues estas de aquí. Voy a meter el simplejo 1, el simplejo 2, el simplejo 3, el simplejo 4, que son los simplejos de dimensión 0, son los vértices, son los ceros simplejos. Luego voy a meter las aristas, la arista 2, 4. Aquí está, fíjense. Meto el 2 y el 4. Luego la arista 3, 4. 3, 4. Luego, ¿cuál sigue? Sigue la arista 1, 2. Aquí está. Luego sigue la arista 1, 3, etcétera. Entonces, fíjense, así como están aquí arriba, están acá abajo, se van metiendo en ese mismo orden, ¿no? Yo aquí le puse un espacio, nomás un enter, eh, porque, mm, porque nomás quiero mostrar la separación de, de los pesos, ¿no? De que todos estos tienen igual peso, ¿no? Y todos estos tienen peso 0. Todos estos tienen peso 1, por eso están separados. Todos estos tienen peso 3, digo 2. Todos estos peso 3, peso 4. Y el último que está solo es el único con peso 5, ¿no? Pero, bueno. Entonces, eh, aquí voy a dar Control Shift Enter y ejecuté toda la celda, todo mi bloque de código, desde aquí hasta acá, ¿no? Así ejecuto bloque de código, ¿no? Lo voy a hacer otra vez. Control Shift Enter. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo aquí? Se inicializó, se vació la lista. Si había algo, se borró, ¿no? Y se inicializó esto como una lista vacía y luego se agregaron estas etiquetas en este orden. Vamos a ver qué tiene, ¿no? Complex. Aquí está. Voy a hacer un poquito más grande esto. Y aquí está. ¿No? Ahí está. Entonces aquí están los, cómo se fue, cómo introdujeron. Y aquí está lo que es, lo que quería, lo que se está visualizando, ¿no? El código. Aquí está ya la estructura metida, ¿no? Eh, bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que debe, o sea, qué estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo aquí de esto que estoy mostrando? ¿A dónde voy, pues, no? Lo que intento hacer aquí es
construir la estructura simplicial filtrada. Esta de aquí. Para ello, debo guardar en R. Se debe guardar en R, ¿no? Así como se está haciendo aquí. Se debe guardar la lista de simplejos ordenadas por el peso, porque estoy construyendo una estructura simplicial filtrada, ¿no? Entonces, ordenadas por el peso, o sea, la lista de simplejos exacta, está aquí, y es lo primero que se hizo aquí, y se debe decir también exactamente cuáles son los pesos. ¿Por qué? Porque cuando se hagan los cálculos, así como está aquí, como está esta gran resistencia, o como está aquí, perdón, este código de barras, cuando se hagan estos cálculos, necesita necesita decirse en qué momento, ¿no? Para qué valor nace y muere. O sea, estos valores, 1, 2, o sea, aquí están asignados a los niveles de la filtración, pero en general, si yo dijera, estas aristas nacieron en 2.9 y estas aristas, tres aristas de arriba, nacieron en 3.01. Ah, bueno, pues en lugar de llegar aquí hasta 2, llegaría hasta 2.9 y esta barrita, en lugar de terminar en 3, terminaría en 3.01, ¿no? Entonces, esos valores que se ven acá abajo son los valores asociados a los pesos, ¿no? Entonces, por eso necesitamos decirle a R también cuáles son los pesos. Y entonces es lo que se dice aquí. Luego se señala explícitamente los valores de la función de pesos para cada uno de los simplejos, no vacíos obviamente, ¿no? O sea, el vacío lo que vamos, teóricamente existe y está ahí, pero no se considera computacionalmente, ¿no? En el mismo orden que se encuentran en esto de aquí. O sea, si estos tienen peso 0, 0, 0, 0, ah, bueno, pues voy a crear un vector con 4 ceros. Estos de aquí, ambos tienen pesos 1, 1, pues agrego aquí los pesos. Luego, estos de aquí tienen pesos 2, 2, 2, aquí está, etcétera. El último que tiene peso 5, pues ahí está el su 5, ¿no? Entonces, eso, vamos a ver, lo agrego aquí. Voy a compilar esta línea también. Vamos a ver values. Ahí está, fíjense, aquí mostré en la terminal el contenido de la variable values, que es un vector, y aquí están los valores, ¿no? Finalmente se juntan todos estos en otra vez, una lista de listas, ¿no? Fíjense, voy a crear un objeto X grande, que este objeto X ya tiene la filtración completa. ¿En qué consiste una filtración? Una filtración consiste en la estructura simplicial, complex, ¿no? Complex es la lista de los simplejos. Y no solamente eso, es en qué orden aparecen cada uno de los simplejos. Ah, bueno, esos values, ¿no? ¿Está en orden creciente? Sí. Por eso le puse así. Si aquí se hubiera acomodado diferente en orden decreciente, pues bueno, aquí le pongo false y significa que está en orden decreciente, ¿no? O sea, no hay de otra, pues, ¿no? Creciente o decreciente. Si no está en orden creciente, está en orden decreciente, ¿no? Si no, esto no funciona. Ahora, ¿cómo se genera este objeto X? Es esto que está, hay una igualdad aquí, hay una igualdad aquí y otra igualdad aquí. Lo que está a la izquierda de la igualdad es el nombre. Lo que está a la derecha es el objeto, ¿no? Entonces, este objeto que es una lista de simplejos, aquí lo podemos ver, complex, es una lista de simplejos, esto, lo voy a guardar en X con este nombre, ¿no? Aquí como, no sé, por capricho, por flojera, por evitar nuevos nombres de variables, pues se le puso el mismo nombre, ¿no? Pero a veces hay personas que no les gusta, ¿no? Llamarle lo mismo, pues, ¿no? Pero es cuestión de gusto, ¿no? Igual aquí values para no inventarse otro vector con otro nombre, pues puede ponerle vector de valores o vector de pesos y poner values igual a vector de valores, vector de pesos, pues bueno, se pone el mismo nombre, ¿no? Ya no andamos generando nuevos nombres, ¿no? Para nuestros objetos. Y decimos sí es el orden creciente. Bueno, vamos a compilar esto, de que sale. Vamos a ver X, ¿cómo se ve esta X?
Aquí está, miren, ya quedó todo junto. Aquí está la estructura simplicial, la lista de simplejos. Aquí están los valores, ¿no? Y un lógico, ¿no? Que dice que sí está en orden creciente todo. Ok. Bueno, aquí cálculo de la homología persistente, bueno, es lo que sigue, ¿no? Entonces voy a crear aquí un bloque de código. Voy a poner aquí. Vamos a calcular la homología persistente. Voy a guardar un objeto con ese nombre. Voy a usar la función ripsdiag. Fíjense, aquí me aparece un letrerito que dice, la función ripsdiag calcula el diagrama de persistencia de la filtración de RIPS construida sobre los zapatos maximales de una nube de puntos, ¿no? Entonces, entonces no me va a servir esta, ¿no? Voy a ocupar entonces filtration diag. Vamos a ver si esta, luego me confundo con la librería. La función filtration diag calcula el diagrama de persistencia de la filtración. Esta es la que quiero. La otra, a lo mejor ahorita, ¿no? Entonces, voy a calcular el diagrama de persistencia o la homología persistente de una filtración. Fíjense lo que me está pidiendo en ese cuadrito de diálogo. Me dice, introduce la filtración, introduce un valor, max dimension, define una librería y otros parámetros que están ya definidos por default, ¿no? Entonces voy a empezar con esto. Filtration. Filtration, ¿quién es? Pues esa X, ¿no? Ya construí un objeto que tiene estructura de filtración, o sea, el complejo, los valores, los pesos, y que está en orden creciente. Y luego, max dimension. ¿Cuál es la máxima dimensión de características topológicas que me interesa identificar? Pues 2, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan que había un hueco ahí dimensional? Voy a poner 2. Bueno, para que no se salga de la pantalla, voy a ponerlo aquí abajo. ¿Qué más? ¿Qué más? Lo dice librería, location. Voy a dejarlo así. Hasta ahí. Entonces, ahí se calculó la homología persistente. Vamos a ver este objeto. Voy a darlo aquí, homología persistente. Me da un view y aquí me dice qué es lo que tiene. Me dice que tiene dentro un diagrama que es una matriz de 6 por 3. ¿No? Entonces voy a visualizarla aquí. Le puse mi objeto homología persistente y dentro voy a extraer ese diagrama. Entonces aquí me está mostrando eh, la homología persistente. Pero ¿qué le falta? Le falta Bien, se me está diciendo que hay cosa de dimensión 0, cosa de dimensión 1, pero hay cosa de dimensión 2. ¿Por qué no aparece? Voy a cambiar de... Poner... Voy a ver aquí otra vez. Perdón. Se me movieron las cosas. Es aquí. Ahí está. Voy a ver acá otra vez. Está. Ok. Lo que dice aquí es como que la otra librería, a lo mejor está actualizada, pero bueno, cambié de librería. Porque fíjense, hay cosa dimensión 2 que yo sé que existe, ¿no? Y la otra librería no me la estaba mostrando, entonces a lo mejor se me está escapando algún parámetro por ahí, ¿no? Pero bueno, esta librería como que
la segura, pues, ¿no? De confianza, ¿no? De vicios. Entonces la estoy aquí diciendo explícitamente, ¿no? Eh, ahora, ya calculé la homología persistente y vamos a poner aquí un plot. Ahí son las 7. Esto acaba a las 7, ¿verdad? Bueno, voy a terminar aquí. Plot. Voy a homología persistente. Eh, diagram. Y voy a poner aquí barcode igual a true. Entonces voy a compilar otra vez todo. Vamos a ver cómo se ve. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí en esta línea, pues agregué, ¿no? lo de cálculo de la homología persistente, con filtration diag. Le debo decir quién es la filtración, exactamente, quiénes son los simplejos y sus pesos y el orden creciente, hasta dónde me interesa que explore. Entre más alto sea esto, pues más recursos va a consumir. Y aquí pues tuve que especificar la librería de manera explícita, pero ok. Y lo que hice aquí es este objeto, aquí donde guardé con esta función, donde guardé la asignación, donde guardé los datos, el diagrama, la homología persistente, extraigo pues dentro de la lista, que es una matriz, que se llama diagrama o diagram, ¿no? Y es lo que estoy graficando aquí, un plot, y le estoy diciendo el barcode, o sea, código de bases, sí, true, ¿no? Cierto, grafícame eso. Y aquí está, miren, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. Aquí está, miren. Estas cuatro de abajo son estas cuatro que inician en tiempo 0, terminan en tiempo 1, otra en 2 y otra hasta 5. Tiempo 1, tiempo 1 en 2, sí, 1, 2 y otra hasta 5. Luego estas dos rayitas, ¿no? Los ciclos, ¿verdad? Inicia en tiempo 2, termina en tiempo 3, 2, 3. Perdón si le digo tiempo, es una mala costumbre, ¿no? Pero, pues, y incluso las librerías todavía tienen esa costumbre de llamarle tiempo a esto, pero cuando se empieza a meter más con serie de tiempo, cosas así, se da cuenta de que es un mal nombre, ¿no? Para el parámetro de proximidad, tiempo, que es la escala, ¿no? Pero como que uno intuye que, como que intuitivamente interpreta como tiempo, ¿no? Los niveles de una filtración, o sea, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo? ¿Qué pasó esto? ¿Qué pasó esto? ¿No? Como que la evolución de la estructura simplicial en la filtración, uno la ve como si fuera tiempo, ¿no? Pero no es una buena costumbre, ¿no? Y luego, para el parámetro de proximidad, en valor 4, terminando en 5, es este hueco, ¿no? 4, 5. Y, pero aquí uno puede poner ahora, vamos a ponerlo otra vez, pero ahora vamos a ponerle un false. Y vamos a compilar otra vez. Fíjense cómo se ve ahora. Está el barcode. Y si no es el barcode, es el diagrama de persistencia, ¿no? Y aquí está, ¿no? Nacimiento y muerte de las clases de homología persistente. Y aquí uno, a ver si me la acepta. Dimension 1. Vamos a ver si me la acepta. Que solamente me muestre las clases de homología persistente de H1. ¿Se fijan que ya no están las negras ni la azul? ¿No? Dimension 2. ¿No? Solamente el ciclo, el azul, ¿no? Y así tiene, ¿verdad? Para mostrar de dimensiones superiores, y aparece una rosita o magenta, o sea, aparecen distintos colores y figuritas para dimensiones más altas, ¿no? Entonces, esta es la manera de crear diagramas de persistencia, ¿no? Yo creo que desaproveché el tiempo, divagué mucho en la parte de las librerías. Porque de hecho, debiera hablado de la distancia entre diagramas de persistencia, ¿no? De cómo cuantificar qué tan parecidos son los diagramas de persistencia. Pero, bueno, yo creo en la siguiente sesión ahí que lo tome Rosalía. Como les comentaba, tuvo un pendientito ahorita, entonces por eso me pidió que guiara yo esta parte, ¿no?
pero seguro en la siguiente yo creo es una parte, se puede cerrar, se puede iniciar cerrando eso, cerrando con eso, ¿no? De, 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 de la distancia entre diagramas de persistencia. Hay una definición para distancia de cuello botella, Wasserstein, y luego cómo se calculan aquí, que esencialmente es esta, ¿no? Es Wasserstein, ahí está, ahí está, fíjense, Wasserstein, pues tenés la librería TDA, dice la función Wasserstein calcula la distancia de Wasserstein between two persistent diagrams, ¿no? O pueden poner aquí también, bottleneck. Bueno, ¿no? O sea, la función bottleneck computes the bottleneck distance between two persistent diagrams, ¿no? Y con esto pues tenemos una noción, ¿no? De cercanía entre los diagramas de persistencia, ¿no? O sea, tiene una estructura de espacio métrico. Entonces, un ejercicio interesante, ¿no? Es, si tengo un diagrama de persistencia, ¿no? Un diagrama de persistencia. ¿Cómo, cómo es la bola o el disco, o la bola cerrada, o el disco relleno, ¿no? Con centro en ese diagrama de persistencia y de radio 1, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿No? O sea, los puntos en esa bola son diagramas de persistencia, ¿no? Y hay una infinidad, ¿no? Pero ¿cómo se ven todos? ¿Qué características en común tienen? ¿No? Entonces, bueno, ahí entra otro concepto que es el de una banda de confianza que se forma alrededor de diagonal, porque la diagonal en los diagramas de persistencia juega un papel importante, que a lo mejor bueno, de hecho se va a discutir más adelante, ¿no? Que permite eh, decir dónde, bueno, con cierta confianza, dónde termina el ruido topológico, ¿no? Y dónde inician aquellas características significativas, ¿no? Estadísticamente significativas o topológicamente significativas. Bueno, es más hacia donde va este seminario. Pero bueno, mejor aquí que concluir, porque ya me pasé con 10 minutos. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario, pues, adelante. Si se oye, si me están oyendo. Bueno. Sí, ya oí ya te oí, Héctor. Mm, ok. Eh, bueno, si no hay eh, si no hay comentarios o preguntas, pues entonces aquí concluimos y nos vemos en 2 semanas más. Bien. Muchas gracias, maestro. Vale, pues vamos. Vamos.